Estoy parado en un apartadero de las costas de Garraf. He apagado el motor, la radio y las luces. Solo se oye el mar, el viento y durante un segundo, algo que no sé si ha sido mi cabeza o una voz intentando decirme algo. Días después, en esa misma curva, alguien no tuvo tanta suerte. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las leyendas que sobreviven al paso del tiempo? Historias que nos dibujan héroes imposibles, ecos de un pasado que se niega a morir. Estás en Cazadores de Leyendas, el podcast donde la historia y el misterio se dan la mano. Exploramos relatos que han sobrevivido a los siglos, desenterrando verdades ocultas y desvelando los secretos que se esconden tras los mitos de nuestra tierra. Hay historias que te cuentan de adolescente y se te quedan pegadas durante muchos años, aunque tú no lo quieras. En mi caso, fue mi amigo Javi, el primero que me habló de una niña que se te aparece de noche en las curvas de la carretera de las costas de Garraf. Con el tiempo lo olvidé, o eso creía, hasta que un día descubrí que muy cerca de esa carretera hay un pueblo fantasma llamado Jafra, y que mucha gente relaciona a esa niña con ese lugar. Ahí fue cuando decidí que tenía que ir a verlo con mis propios ojos, y con mis propios oídos. Esta es la historia de un pueblo abandonado, en una carretera junto al mar, y de una leyenda que me llega persiguiendo desde que era joven. De vuelta hacia casa, Jafra no se me quitaba de la cabeza. La historia de la niña de las curvas del Garraf, aquella que Javi me contó cuando éramos adolescentes, había dejado de ser solo una anécdota del bar. Aquella tenía un lugar concreto al que agarrarse, un pueblo vacío en medio del macizo, con su propia leyenda de niña perdida. Empiezo a buscar artículos, blogs, reportajes de televisión, programas de misterio, y todos acaban llegando al mismo punto. Una familia extranjera cerca de Jafra, una niña llamada Melinda y un final del que nadie parece estar seguro del todo. Según la versión que más se repite, a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, llega al Garraf una familia acomodada de origen austriaco. Se instalan en una masía aislada cerca de Jafra, conocida como el Maset. Él sería médico, y ella una mujer culta que intenta empezar de cero lejos de la gran ciudad. Tienen varios hijos y ahí empieza el rumor. Algunos hablan de una enfermedad en la piel, otros de una maldición familiar. El caso es que poco a poco se aíslan, dejan de ir a misa, dejan de tratar con el resto de vecinos. La masía se convierte en un mundo aparte. En medio de esta historia aparece Melinda. Era la última hija, la más pequeña. Hay quien dice que nació el mismo día que murió su madre en el parto. Otros, que fue la única que sobrevivió a la enfermedad de sus hermanos. Una parte de la leyenda sitúa a Melinda jugando sola en un jardín que con los años casi se vuelve un laberinto. Un jardín formado por un enorme laberinto de árboles y arbustos con un pozo en el centro. Un pozo que, según cuentan, no solo guardaba agua. Y aquí, como pasa en todas las buenas leyendas, las versiones se separan. Hay quien dice que una noche el padre pierde completamente la razón
y que uno tras otro los hijos van desapareciendo. Otros aseguran que fue la niña quien huyó al jardín, tropezó y cayó al pozo. Y que el padre, al verlo, saltó detrás de ella. No hay actas, no hay certificados, no hay nombres en un registro civil que confirmen nada de esto. Lo único que tenemos son testimonios escritos mucho después y la insistencia de quienes siguen yendo a Jafra y a sus alrededores a grabar psicofonías. Lo que me interesa para esta historia no es tanto lo que pasó exactamente en esa casa, sino lo que empezó a pasar después en sus alrededores. Primero, voces en ruinas, sombras en el cementerio, risas de la niña al atardecer en los caminos del Garraf, y con el tiempo, la leyenda da un salto. De las piedras de Jafra y de una masía aislada, la figura de Melinda se desplaza a otra escena. La de los conductores que de noche recorren la carretera de las costas de Garraf y dicen haber visto a una niña sola en una curva. Conductores que aseguran que se les cruza delante del coche. Otros que dicen que se sienta detrás y les susurra «Cuidado con la curva». Historias que a estas alturas ya había escuchado demasiadas veces como para quedarme en casa. Así que, una noche, decido hacer lo que haría cualquier cazador de leyendas. Vuelvo a las costas de Garraf y conduzco buscando la curva donde dicen que se aparece la niña. Salgo de Barcelona una noche entre semana. Dejo atrás las luces de la ciudad y tomo la autopista hacia el sur, como si fuera a Sitges, como tanta gente que baja a la costa. Podría quedarme en la autopista de los túneles y así llegar a Sitges unos 20 minutos antes, pero hoy no busco rapidez. Hoy busco un lugar del que casi nadie habla en voz alta. Abandono la autopista y me adentro en el Parque Natural del Garraf. La carretera se estrecha. A un lado, las luces lejanas del área metropolitana. Al otro, una oscuridad de roca y matorral que se lo traga todo. Si miras por la ventanilla solo ves formas negras, colinas, pinos, alguna masía aislada con alguna luz encendida, pero cuando bajas la ventanilla, lo que entra no es la vista. Es el viento del Garraf y ese olor a tierra seca y mar cercano. Para llegar a Jafra tienes que abandonar incluso la carretera de las costas de Garraf. Tomas un desvío discreto y desde ahí hay unos 6,5 kilómetros de pista y carretera secundaria hasta el pueblo abandonado. Es suficiente distancia para que en cuanto te metes, Barcelona empiece a parecer muy lejos. La pista sube entre matorrales y pinos. Durante unos minutos solo eres tú, el coche y esa sensación de que te estás metiendo en un sitio al que no deberías entrar. Jafra aparece de golpe, como un decorado abandonado. Un puñado de casas en ruinas sobre una colina, la silueta de una iglesia pequeña y ninguna luz en las ventanas. Estamos en pleno macizo del Garraf, a unos pocos kilómetros de Sitges y de Barcelona, pero podría ser otro siglo. En el siglo XIX, esto era un caserío vivo. Viñas, leña, ganado. En 1820 aquí vivían 83 personas. Luego llegó la filosera, una plaga que devoró las raíces de las vides en media Europa y mató las viñas de esta zona. Sin uva y sin vino, el campo se muere y la gente se va. En los años 60 el pueblo se queda solo. Lo que ves son paredes rotas, tejados caídos, puertas que ya no cierran nada.
Lo que oyes es casi peor. Viento, algún animal y un silencio que no es normal. Como si el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Desde Barcelona hasta aquí, todo es fácil de explicar con mapas, fechas y números. Pero la historia que ha hecho famoso a Jafra no se entiende con un plano en la mano, sino lo que pasa en otra carretera mucho más conocida. Entre Sitges y Castelldefels, la carretera de las costas del Garraf dibuja 86 curvas, todas ellas pegadas al acantilado. De día es una postal mediterránea. De noche, con la mar negra a un lado y la roca al otro, se convierte en el escenario perfecto para una aparición. Y es ahí, en alguna de esas curvas sin nombre, donde la historia real de este pueblo abandonado se mezcla con la leyenda de una niña que muchos aseguran haber visto y haber oído. Es de noche y vuelvo a estar al volante. Esta vez no voy hacia Jafra, sino pegado al mar, siguiendo la carretera de las costas de Garraf entre Sitges y Castelldefels. De día, este tramo es una postal. El mar a un lado, roca al otro, alguna moto demasiado confiada. De noche, en cambio, la carretera se queda sin paisaje. Solo quedan las curvas, las líneas blancas y lo que oyes dentro del coche. Apago la radio. Quiero escuchar la carretera por si acaso. El motor, los neumáticos, el viento cuando la roca se abre y aparece el vacío. Todo lo demás me sobra. Sé que es mala idea venir sugestionado. Ya me he leído todas las versiones. Conductores que ven a una niña en el arcén, otros que dicen que se les sienta detrás y les susurra cuidado con la curva. Intento pensar en otra cosa, pero la cabeza siempre vuelve al mismo sitio. Un golpe de viento me sacude el lateral del coche y algo vibra en la puerta. Mi cuerpo reacciona antes que la cabeza. Suelto un poco el acelerador y noto como las manos me sudan al volante. Podría ser cualquier cosa, una racha que viene del mar, un bache justo en mitad de una curva. Pero cuando vienes buscando historias, cualquier ruido fuera de lugar suena a algo más. Decido parar en un apartadero. Dejo el coche al borde, pongo el freno de mano y apago el motor. Necesito saber qué se oye aquí cuando no hay ningún ruido. Fuera del coche la carretera cambia de sonido. Los pocos coches que pasan se convierten en una mezcla de viento y rugido que dura 2-3 segundos. Y luego nada, solo el mar golpeando muy abajo. Hay un momento en el que el viento cambia. No podría jurarlo, pero diría que durante un segundo suena casi como si alguien intentara decirte algo. No sé. No hay nadie en el arcén, no hay nadie detrás de mí. Solo una barandilla baja y una curva más a la que asomarse si quiero seguir buscando. Vuelvo a ponerme en marcha. Lo que ha pasado aquí podría explicarse por el viento, por los nervios o por las ganas de escuchar algo que confirme la leyenda. Pero también es verdad que desde que he parado, conduzco distinto, más atento, un poco más tenso. Esta fue mi primera noche en las costas de Garraf. No vi a ninguna niña en la cuneta. Nadie se subió a mi coche. Pero hubo algo que hizo que no fuera la última vez que pensé en esta carretera. Unos días después de aquella noche en las costas del Garraf, volví a la rutina. Hasta que una tarde me salta una noticia en el móvil. Un motorista ha muerto en un choque frontal contra un turismo en la C31 a la altura de Sitges. La carretera de las costas del Garraf ha quedado cortada en ambos sentidos y el tráfico se ha desviado por la autopista C32. La noticia no habla de niñas, ni de curvas malditas, ni de fantasmas. Habla de velocidad, de imprudencias y de una vía peligrosa que acumula accidentes y muertes cada año.
pero cuando leo el tramo exacto, el punto donde se ha producido el siniestro, noto un nudo en el estómago. El accidente ha sido muy cerca de ese mismo apartadero donde yo paré a escuchar el viento. Podría ser una casualidad, otra más de una carretera complicada. Pero desde entonces, cada vez que alguien me habla de la niña de la curva de Garraf, no pienso en una aparición clara. Pienso en ese apartadero, en ese viento y de una noticia que todavía no he conseguido olvidarme. Las estadísticas dicen que esa carretera es muy complicada, con demasiados accidentes para una distancia tan corta. Las leyendas dicen que en alguna de sus curvas sin nombre, una niña se aparece a los conductores para advertirles del peligro. Entre una versión y la otra, en ese espacio donde no hay pruebas pero sí recuerdos, es donde nacen historias como esta. Y al final, decidas creer o no en Melinda, lo único seguro es que si conduces de noche por las costas del Garraf, bajar la velocidad nunca ha sido mala idea. Recordad que una leyenda es un relato basado en un hecho o personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Si quieres seguir caminando conmigo por estos lugares, puedes visitar cazadoresdeleyendas.es. También estamos en Facebook y en X, donde compartimos fotos, detalles y algunas historias que no caben en el episodio. Si nos escuchas desde Spotify, puedes suscribirte al programa y dejar tu valoración o tu comentario. Nos ayudas muchísimo a seguir desenterrando historias como esta. Como siempre, gracias por acompañarnos.